Listo. Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Andrés Quesada, soy residente de primer año del servicio de oftalmología y el día de hoy voy a tratar un tema pues, que me pareció bastante interesante, como es la enfermedad de Hansen y haciendo un énfasis en sus manifestaciones oftalmológicas. La charla del día de hoy se va a dividir en estos tópicos, los cuales iré desarrollando paulatinamente, comenzando con una introducción acerca de lo que es la enfermedad de Hansen, también conocida como lepra. Es una patología de carácter infeccioso cuyo principal agente patógeno son las bacterias pertenecientes al complejo Mycobacterium leprae. Su principal afectación por parte de este microorganismo va a tener compromiso cutáneo y también va a tener un tropismo por el nervio periférico. A diferencia de las creencias previas y de todo lo que se viene pensando en la historia de la enfermedad, actualmente es una patología poco contagiosa y que con el desarrollo de diferentes medicamentos se han desarrollado tratamientos efectivos para su control y su posterior cura. Como su principal afectación va dirigida hacia los nervios periféricos, va a tener un compromiso principalmente en las manos, en los pies, también en tejido ocular, entre otros de los que hablaré más adelante. Es importante mencionar la historia de esta enfermedad, ya que pues ha tenido implicaciones no solo clínicas, sino también religiosas y sociales a lo largo de todo su desarrollo en la historia. Es una patología que tiene un origen muy antiguo, se considera que es una de las enfermedades más antiguas en la humanidad y tiene orígenes previos a los registros escritos en la historia del ser humano. Esto ha dado pie al desarrollo de leyendas, de cuentos y también de algún tipo de falacias. Es muy importante mencionar también acá la Biblia, ya que pues en algunos libros, principalmente del Antiguo Testamento, como en el libro de Levítico se menciona mucho, la patología en descripciones físicas de los pacientes que sufrían esta enfermedad, con una descripción clara de sus lesiones, del deterioro físico y funcional de estos pacientes, y más allá de la parte física, de sus estigmas sociales y sus afectaciones debido a que se mencionaba que los pacientes que sufrieran de esta enfermedad no solo tenían cambios en su piel y en su función, sino también eran pacientes que mencionaban impuros de alma y que eran castigados por, pues básicamente por Dios, por antecedentes de pecado y de malas actuaciones en su vida. Esto también generó que en la Europa medieval tuviese como su mayor importancia y se generaran aún más mitos acerca de, pues, de esta enfermedad y las personas que la llegaran a sufrir. No solo en la religión hay implicaciones de la lepra o de la enfermedad de Hansen, sino también en como en la historia del arte de muchas culturas. Acá en estas imágenes podemos observar la representación de una máscara. Esta es de la cultura nigeriana, donde se trata de graficar o de ilustrar los diferentes cambios que puede llegar a tener un paciente con esta enfermedad. También podemos observar acá, en los casos de la Europa medieval, los pacientes, cómo se graficaban sus lesiones, sus alteraciones y cómo estos eran bendecidos por un sacerdote, dándoles así como un último adiós, denominándolos como muertos en vida, ya que después de esto tendrían que alejarse por completo de la sociedad. En esta representación también podemos observar un paciente con las lesiones sugestivas de la lepra y una representación de una deidad superior como relacionándolo con un castigo, no solo a su cuerpo, sino a su alma, por actos impuros realizados en su vida. Y acá, lo más relacionado con la religión católica, pues es la representación de Jesucristo, no curando, sino que en muchas traducciones de la Biblia se mencionaba que la lepra no era una enfermedad de curar, sino una enfermedad de limpiar, pues por todo el contexto
de suciedad que se mencionaba en los diferentes textos antiguos. Dentro de los primeros reportes, textos escritos que se encuentran sobre esta patología, se habla sobre el papiro de Berlín, encontrado en Egipto. Algunos historiadores mencionan que el origen de la enfermedad se dio en India. Sin embargo, pues gracias al descubrimiento de este papiro, se menciona que la diseminación de la enfermedad o su distribución a lo largo del continente asiático y europeo fue posterior a la migración y a las conquistas por Alejandro Magno, ya que pues este comenzó su ruta en Macedonia, se dirigió hacia Egipto y desde allí empezó a recorrer el territorio asiático, posterior a ya registros de pacientes con algún tipo de enfermedad cutánea, que posteriormente a esto pues se fueron aumentando los casos en el territorio conquistado por Alejandro Magno. Otra de las fuentes o de las sí, fuentes de diseminación que se supone en esta época fue posterior a la migración judía directamente desde Egipto, ya que muchas de estas poblaciones fueron hacia Asia, pero también hacia el centro de Europa, llevando así pues la aparición de esta enfermedad en estos territorios y ya pues más adelante todo lo que conllevaba con los rituales y la estigmatización y la discriminación en la época de la Europa medieval. Entonces eran personas que eran rechazadas por su aspecto físico, igualmente como tenía un gran auge del cristianismo en esa época, se mencionaba su castigo divino por actos previos y eran totalmente alejados de la sociedad. En algunos puntos se les otorgaba una bata y un sombrero de color café y estos pacientes cada vez que salían tenían que llevar una campanilla que servía como aviso hacia los demás para que ellos se alejaran y pudieran evitar el contacto con estos pacientes. Otra de las medidas que se utilizó en esa época era la ventana de San Lázaro, si no recuerdo mal el nombre, que era una ventana que se colocaba a nivel del suelo en las iglesias para que los pacientes enfermos pudieran observar las celebraciones eucarísticas sin tener que relacionarse con personas sanas. Eso con la parte de la evolución de la enfermedad, más o menos hacia el año 1873 fue que se generó la identificación del agente patógeno por Gerard Hansen. Gracias a él se bautizó la enfermedad. Después de su identificación, se empezaron a tomar tratamientos como la inyección de aceite de chalmugra, que era una nuez abundante en Europa. Estas inyecciones eran dolorosas y pues a futuro no se veía como un resultado efectivo de su tratamiento. Sin embargo, pues se utilizó durante muchos años, hasta 1941, donde se descubrió el primer medicamento que tenía un efecto benéfico para estos pacientes, que era la prolmina. Sin embargo, el tratamiento era bastante largo y las inyecciones de este medicamento eran bastante dolorosas. 10 años después fue que se generó la Dapsona, que es el medicamento, tratamiento de elección para estos pacientes, generando muy buenos resultados. Sin embargo, al ser un tratamiento de un solo fármaco, generó pues bastante resistencia, por lo que posteriormente, hacia 1970, se generó como un tratamiento con múltiples fármacos para generar una sinergia con la eliminación del bacilo, perdón, y ya fue en 1980 donde la Organización Mundial de la Salud tomó como estándar el tratamiento multifarmacológico con dapsona, clofazimina y rifampicina, que es el estándar actual que se sigue utilizando en el mundo entero. Actualmente, pues, se están realizando algunos estudios para el desarrollo de alguna vacuna, principalmente en poblaciones más susceptibles a contraer la enfermedad. En cuanto a la epidemiología de la lepra, la OMS lanzó el Plan de Erradicación de la Lepra en el año 2000, donde su principal objetivo era reducir la incidencia de menos de un caso por cada 10.000 habitantes. Desde 1985 hasta el 2011 hubo una dramática reducción de los casos, pasando de 5.4 millones a 219.075 en todo el mundo. Todo esto pues acompañado de un
efectividad en el tratamiento y una prontitud a la hora de implementarlo. Para el año 2019 se registraron 202.256 nuevos casos en el mundo y siendo 5 países los que más tienen esta carga de casos, siendo Brasil, Indonesia, India, Nepal y Bangladesh. Esta patología tiene una mayor prevalencia en hombres, siendo 1.5 respecto a 1 por cada mujer. ¿Cómo se transmite? Todavía no es muy claro, pero se presume que la transmisión de la enfermedad es por vía aérea, principalmente por el contacto de las secreciones mucoides de los pacientes infectados, también por contacto directo con lesiones abiertas, ¿sí? Como con cortadas o con algún tipo de raspadura si entra el patógeno directamente. Principalmente al sur de Estados Unidos o en algunas otras poblaciones, la manipulación del armadillo de 9 bandas, que es el que se encuentra acá en la imagen, es un factor muy importante para la transmisión de la enfermedad, ya que este es el principal reservorio animal de la bacteria, y también pues algunos factores del estado inmunológico y la predisposición genética de los pacientes pues va a generar las diferentes manifestaciones de la enfermedad. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Principalmente el contacto cercano con un paciente afectado por la lepra, también condiciones de hacinamiento, bajas condiciones de salubridad. Es importante tener en cuenta la fase de la lepra en la que el paciente se encuentre. Entonces, ahorita hablaremos sobre la diferencia entre la fase lepromatosa y la fase tuberculoide, siendo la lepromatosa pues la de mayor riesgo, ya que va a haber una mayor cantidad de bacilos, principalmente en las lesiones presentadas en piel. Como mencionaba, la exposición al armadillo de 9 bandas, no solo el consumo de carne, sino también su manipulación. Mencionan también la edad como uno de los factores de riesgo, un estudio donde evidencian que hay una mayor susceptibilidad al contraer la enfermedad entre los 5 y los 10 años de edad. Posteriormente, el sistema inmune va a tener una mejor respuesta hacia la bacteria y después de los 50 a 65 años vuelve a presentarse como una puerta de entrada en el sistema inmune para la infección. Se menciona el gen PAC2 o PACRG como uno de los genes que puede llegar a tener algún daño a la hora de la predisposición genética para mejorar la inmunidad del paciente contra la bacteria, y también pacientes que se encuentren en estadios de inmunosupresión pues van a ser más susceptibles a presentar las manifestaciones de la enfermedad. Como mencionaba, la resistencia a fármacos, pues primero fue como una de los primeros obstáculos al tratamiento con Dapsona en los pacientes con lepra. Es algo que es muy poco común relativamente, y la Organización Mundial de la Salud en el año 2009 al 2015 realizaron un estudio en pacientes con enfermedad de Hansen tratando de determinar la resistencia a los diferentes fármacos. Se evidenció que la que mayor genera resistencia es la Dapsona con un 5.3% de los pacientes, sigue la rifampicina y por último la ofloxacina, que es uno de los medicamentos que se utiliza como tratamiento alterno para esta enfermedad. La rifampicina pues es un medicamento ampliamente usado no solo para la enfermedad por Mycobacterium lepra, sino también por Mycobacterium tuberculosis. Llamaba la atención en este estudio de la Organización Mundial de la Salud que la resistencia a la rifampicina era mayor en pacientes que sufrían la primoinfección, principalmente en países como Brasil e India, y en pacientes que tenían algún tipo de recaída o recidiva de la enfermedad, la resistencia a la rifampicina era mayor en países como Colombia y Mozambique. Hablando de Colombia, ¿cuál es la situación de la lepra actualmente? Pues estos datos son extraídos del Sistema de Vigilancia en Salud de la Secretaría de Salud. En un reporte de la semana 33 del año 2018, se detectaron 150 casos nuevos de la enfermedad en el país. Bueno, se reportaron como tal, ya que hay un marcado subregistro principalmente por las zonas en las que está presente esta patología. 109 de estos casos fueron descritos por laboratorio y 41 por clínica. Se evidencia acá la prevalencia por el sexo masculino, y en pacientes mayores de 50 años, pues más de la mitad se presentaron estos casos. Los 5 departamentos más afectados fueron el Valle del Cauca, con 27 de los 150 casos,
Santander, Huila, Cesar y Norte de Santander. Y en las fases en las que se detectaron estos casos, pues el subregistro también de la detección o de la determinación de la fase, pues es bastante importante, ya que muchos de estos casos, la mitad, se encontraban sin un dato específico sobre en qué fase de la enfermedad se encontraban los pacientes. Y después de esto, la fase lepromatosa fue la que más prevaleció en esta época. En lo que respecta a la microbiología, a la estructura como tal de la bacteria, mencionaba, no es solo una bacteria, sino también esto está comprendido en el complejo Mycobacterium leprae, que se compone de la Mycobacterium leprae y el Mycobacterium leprosis. Sus manifestaciones son prácticamente iguales, su visión y el microscopio es prácticamente igual, solo vamos a ver algunos cambios a la hora de realizar una reacción en cadena de la polimerasa, pero pues básicamente son las mismas afectaciones por cada una de estas dos especies. Es un bacilo ácido alcohol resistente que difícilmente va a tener a la hora de hacer exámenes histológicos con hematoxilina de eosina, se va a preferir la tinción con Sil-Nielsen o la tinción de mancha corta, que nos permite determinar mejor la presencia del bacilo. Tiene una característica que no se va a cultivar en medios sintéticos, a diferencia de la Mycobacterium tuberculosis, ya que por sus características genéticas y la presencia de múltiples pseudogenes, hace que este sea un parásito, un microorganismo, perdón, que se va a adaptar muy bien al medio intracelular, por lo que para realizar sus cultivos, su visualización y su posterior crecimiento debe hacerse en células. Llama también la atención que su adecuado crecimiento y su proliferación va a estar comprendido entre los 27 y 33 grados, unas temperaturas bastante agradables para el crecimiento de la bacteria, y esto también pues es importante en el caso del armadillo de 9 bandas, ya que la temperatura de este animal oscila más o menos entre los 35 y los 38 grados, generando así pues un ambiente idóneo para su reproducción. ¿Cómo se clasifica la enfermedad de Hansen en la actualidad? Tenemos dos tipos de clasificaciones. La primera fue expuesta por Ridley Joplin, donde nos va a diferenciar la lepra dependiendo de la fase que tenga en el crecimiento o en la presencia de bacilos en el tejido. Entonces tenemos también la respuesta celular del huésped o del individuo afectado. Esto nos los va a dividir en 6 clasificaciones principalmente. La primera pues es la fase tuberculoide, en donde tenemos una mayor respuesta celular innata y una muy poca visualización o presencia de bacilos en los tejidos biopsiados o examinados. La otra caracterización de la lepra es la lepra lepromatosa, donde ya todo esto va a cambiar, va a haber una disminución en la respuesta celular y vamos a tener una abundante presencia de bacilos ácido alcohol resistentes. Y tenemos las otras que son las intermedias, que son las borderline, tanto tuberculoide como lepromatosa, que van a estar entre estas fases, generando así pues unos cambios en la respuesta inflamatoria y también unas manifestaciones físicas que van a ayudarnos también como en la parte del diagnóstico. Llama la atención la parte de la fase indeterminada, es una fase en la que no se puede hacer todavía el diagnóstico de lepra como tal. Hay algunos signos sugestivos, por lo cual es necesario hacer bastantes estudios para descartar la presencia de la enfermedad, que es la conocida lepra indeterminada, que también pues, requiere un seguimiento estricto para evitar posteriores progresiones e incapacidades para el paciente. La otra clasificación, que es la mencionada por la Organización Mundial de la Salud, principalmente se dio a conocer para evaluar la presencia de la enfermedad en zonas donde no existan ayudas microbiológicas muy avanzadas. Entonces, la definen simplemente entre la paucibacilar, que es aquella en donde una de sus características es que existan 5 o menos lesiones en piel
y que al realizar alguna visualización del tejido de manera microscópica no se encuentren bacilos del Mycobacterium. Y la otra es la fase multivacilar, donde existen más de 5 lesiones y en donde en las muestras histológicas se encuentran múltiples bacilos. Cabe aclarar que es necesario hacer las dos evaluaciones, tanto el número de, de lesiones como el estudio histológico, ya que pues, pueden existir fases multivacilares con menos de 5 lesiones, pero con una gran actividad vacilar. Esto nos ayuda para iniciar el tratamiento de manera oportuna y evitar errores en el diagnóstico. ¿Cuáles son las manifestaciones de esta patología? Principalmente es necesario iniciar la sospecha clínica en pacientes en los que tengan algún tipo de lesión cutánea crónica que no tiene respuesta a ningún tratamiento estándar para algún otro tipo de patología. Además de esto, es importante evaluar que en estas lesiones haya una marcada pérdida de la sensibilidad al tacto o al dolor. Igualmente, importante la sospecha clínica en pacientes que se presenten con cortes o quemaduras en la piel que sean totalmente indoloras y hacer una adecuada historia clínica revisando también el historial de viajes recientes a zonas endémicas donde pues la enfermedad sea muy prevalente. ¿Cómo se puede ver? Lo primero son los parches hipopigmentados en piel. Es necesario hacer un estudio muy minucioso de esto, ya que pueden confundirse con otras patologías como de tipo inmunológico, de tipo alérgico o también de tipo fúngico. Otro de los signos que nos ayuda a determinar la presencia de la enfermedad es la sensibilidad en las lesiones, parestesias principalmente en los dedos de las manos, los dedos de los pies, como mencionaba, heridas o cortes no dolorosos, y también procesos ya más avanzados como la inflamación en el tejido facial, aumento del volumen y del tamaño de los lóbulos de las orejas, y en algunos casos, en los pacientes en las extremidades, se puede observar la induración y la elongación, como se son más notorios los nervios periféricos en estos pacientes. Dentro de las manifestaciones cutáneas de la lepra, en la fase tuberculoide, que es la fase más pausivacilar, se pueden observar lesiones de tipo macular, más o menos entre 1 y 3, hipopigmentadas. En algunos casos van a tener algunos bordes eritematosos con una pequeña elevación. Característicamente son bordes bien definidos y en algunas ocasiones dentro de las lesiones puede haber alguna presencia de tejido queratinizado muerto que se desprende fácilmente. A partir de esta fase ya se empiezan a ver los cambios en la sensibilidad, lo cual es importante realizar también un adecuado examen de la sensibilidad de estas áreas, principalmente en el centro. En la fase tuberculoide borderline, estas lesiones van a tener un aspecto de diana, van a ser más numerosas que en la fase tuberculoide, y en la tuberculoide y la tuberculoide borderline son fases que son consideradas pausivacilares según la Organización Mundial de la Salud. Esto quiere decir que muy rara vez o muy poco se van a encontrar bacilos del Mycobacterium lepra en los extendidos histológicos. La siguiente fase es la fase borderline, que ya va a empezar a ser parte del espectro multivacilar. Característicamente, pues son lesiones anestésicas en el centro y los bordes van a seguir siendo eritematosos y se van a elevar mucho más respecto a las fases previas. Aquí se ven pues los bordes de estas lesiones que se ven mucho más elevados, como si quisieran hacerse unas úlceras en el centro de la lesión. La fase borderline lepromatosa ya tiene bastantes cambios. Las lesiones en la piel van a ser más generalizadas, van a tener compromiso de ambos lados del cuerpo, pueden ser máculas, pápulas o nódulos. Igualmente no van a tener sensibilidad y estas lesiones van a tener una diseminación por el cuerpo muchísimo más rápida. Y finalmente, en cuanto a lo que respecta a la piel, la fase lepromatosa por lo general es la fase donde se realiza el diagnóstico de la enfermedad. Aparte del compromiso cutáneo, también hay pérdida de los anexos, principalmente el vello corporal más notorio, en la cola de las cejas y en las pestañas.
Se puede ver en la cara de los pacientes una infiltración cutánea difusa que genera algún tipo de deformidad y esto se va a palpar. Los pacientes van a tener también sintomatología de congestión nasal debido a la invasión de la bacteria en la mucosa. Esto posteriormente, si no se trata, si sigue avanzando la fase lepromatosa, va a generar perforaciones en el septo nasal. También va a tener afectación testicular, reduciendo los niveles de testosterona en los pacientes, principalmente, como mencionaba, la mayoría de los pacientes son hombres, y también al afectar los tejidos laringeos va a tener la presencia de voz ronca y cambios en la voz en estos pacientes, principalmente por afectación del laringio recurrente. Macroscópicamente, ¿cómo se ve esta fase de la lepra? Entonces tenemos la infiltración, como mencionaba, principalmente en los lóbulos de las orejas, también es notoria. En la región ciliar hay pérdida de las cejas, la nariz también se va a ver bastante afectada y es lo que se conoce en estos rangos como la facies leonina, muy característica de los pacientes con enfermedad de Hansen en fase lepromatosa, y tenemos las lesiones más grandes, mayor distribuidas por el cuerpo, eritematosas, los bordes empiezan a ser menos definidos y persiste la presencia de tejido queratinizado muerto en su superficie. En estos casos puede existir la completa anestesia de las lesiones y en algunos casos también se puede ver asociado a la neuropatía periférica, un dolor bastante marcado ya en fases muy, muy avanzadas de la lepra lepromatosa. En cuanto a la fase indeterminada, las manifestaciones en piel pues van a ser mucho más sutiles. Como podemos ver en la imagen, tenemos un área de hipopigmentación en la piel con unos bordes poco definidos. La sensibilidad va a estar presente, pero va a estar disminuida, cosa que la puede confundir con una patología fúngica, principalmente por malacesias. Algunas de estas lesiones, dependiendo de la respuesta inmunológica del paciente, no van a progresar, van a quedar en ese estadio y al ser una fase indeterminada está más cercana a un tejido pausivacilar, por lo que difícilmente se van a encontrar bacilos en los extendidos microscópicos. Principalmente la neuropatía, la principal afectación de esta enfermedad, se convierte en el objetivo del tratamiento, ya que al perder la sensibilidad los pacientes van a generar heridas o lesiones que no van a sentir, que pueden ser pie para sobreinfecciones o para la proliferación del bacilo. Eh, Básicamente, como se ha mencionado, de todo lo que más llama la atención en cuanto a la neuropatía es la pérdida de la sensibilidad, ya que el lipoarabinobanano de la corteza de la bacteria va a tener una afinidad por la mielina, generando una desmielinización de estos nervios, disminuyendo la conducción nerviosa de estos. Mencionaba previamente, pues ya en casos avanzados, esta neuropatía va a tornarse dolorosa, va a tener una mayor afectación por los nervios cubital y radial, generando pacientes con mano en garra. También en el nervio tibial posterior va a generar insensibilidad plantar. También en algunos casos los pacientes van a tener manifestaciones de pie caído. Y es muy importante, principalmente en lo que nos atañe el día de hoy, signos de afectación al nervio facial, lo que genera una marcada afectación en la región de la cara de los pacientes. En cuanto a las manifestaciones oftalmológicas de la patología, importante tener en cuenta que la enfermedad de Hansen es la patología infecciosa sistémica que más compromiso ocular ha generado en los pacientes. Más o menos el 70 al 75% de los pacientes diagnosticados van a tener algún tipo de afectación ocular. 10 al 50% de estos pacientes van a tener síntomas severos y aproximadamente del 5 al 8% van a terminar en una ceguera total por la agresividad de la patología y por las lesiones secundarias a las lesiones nerviosas de los músculos faciales. ¿Cómo es la patogénesis de esta enfermedad en el tejido ocular? Principalmente se va a afectar el segmento anterior. Esto se sospecha que es por el ingreso de los vasos
del cuerpo ciliar, va a ser la primera vía de colonización hacia el tejido ocular. Posteriormente, este va a tener pues, su afinidad por los nervios oculares y va a tener compromiso de los nervios ciliares anteriores y posteriores hasta la vecindad del nervio óptico. Aparte de esto, pues como ya mencionaba, también tiene sus implicaciones en las terminaciones nerviosas aferentes del nervio facial. ¿Cómo se va a manifestar? La infección primaria va a dar algunos signos característicos principalmente. Tenemos en la evaluación en lámpara de hendidura o bajo aumento, podemos observar nervios corneales engrosados y más prominentes. Se van a ver cambios de conjuntivitis por la reacción inflamatoria directamente generada por la bacteria en la superficie ocular. Por alteraciones en el cierre palpebral y también por la sensibilidad corneal se presentan casos de queratitis puntiforme superficial, nódulos esclerales secundarios a la formación de granulomas y casos de uveitis crónica de difícil tratamiento que pues tiene que ser seguida minuciosamente. En lo que respecta al daño secundario, pues como mencionaba, el compromiso neural, afectaciones en el cierre palpebral, en la sensibilidad corneal y unos cambios muy sutiles que se presentan al inicio también son los reflejos pupilares disminuidos y un retraso en el reflejo de acomodación, principalmente por su afectación en el músculo ciliar. Cabe aclarar que hay dos tipos de reacciones principales en la enfermedad. La tipo 1 es una reacción reversa que va a ser medida por células, que va a ser una reacción de hipersensibilidad de respuesta lenta, que es la que nos va a dar la formación de granulomas, que son estructuras conformadas principalmente por linfocitos, células epitelioides y células gigantes de Langhans, que van a ser como un reservorio o un método de defensa en los cuales la bacteria va a estar circundada por todas este tipo de células que van a tratar de limitar su reproducción y su proliferación en los tejidos. Básicamente está en las fases tuberculoides y borderline, y esta tiene una característica que al generar este tipo de reacciones y alteraciones en su formación, no va a dejar que los nervios, principalmente en las ramas faciales que llegan al orbicular de los párpados, funcionen de manera adecuada, generando así el lagoptalmos, que es una de las manifestaciones oculares o del sistema ocular más frecuentes. La otra es la reacción de tipo 2, donde va a haber una respuesta inflamatoria muchísimo más marcada, donde los tejidos van a llegar a formar eritemas nodosos, dolorosos por la infiltración principalmente de neutrófilos, es una respuesta bastante aguda, y va a generar en el paciente fiebre, malestar y pues el dolor en los nódulos mencionados anteriormente. Como mencionaba, los mecanismos de afectación ocular principalmente, pues está la infección bacteriana directa, con cambios de escleritis, uveitis y queratitis, también de conjuntivitis, secundarios a su respuesta de defensa del organismo, compromisos del nervio trigémino y del nervio facial, que dan pues, los cambios mencionados previamente. También pueden existir reacciones inmunes que son reversibles, como los cambios secundarios al engrosamiento de los nervios corneales, generando una hipoestesia, parálisis de los nervios, iridociclitis, también queratitis secundaria a la exposición y eritemas nodosos secundarios a la coinfección o a la sobrepoblación de otro tipo de bacterias que afecten al tejido ocular. ¿Cómo se van a encontrar otras complicaciones asociadas a esta patología? Mencionado previamente, la debilidad del músculo orbicular. Principalmente se nota el lagoptalmos o la debilidad, la poca función de este músculo en los párpados inferiores. Posteriormente se va a ver afectando los orbiculares superiores, generando un lagoptalmos más o menos en el 28.5% de los pacientes. Asociado a la debilidad del músculo orbicular y también pues ya a procesos cicatriciales se puede presentar ectropion y entropion, más frecuente el ectropion en un 6.2%, también cambios no solo de triquiasis, sino también de madarosis por la marcada pérdida del folículo piloso en la región de las pestañas. Como dentro de los tres medicamentos para el tratamiento se encuentra la clofazimina, es importante hacer un seguimiento estricto de los pacientes para evitar la presencia de acúmulos o de cristales de clofazimina en la cámara anterior que pueden generar ciclos de obstrucción de la malla trabecular, generando glaucomas secundarios o también afectaciones en la agudeza visual. Engrosamientos nerviosos hasta en un 2% de los pacientes, que genera también disminución en la sensibilidad corneal hasta en un 16% de ellos.
Cambios asociados a estas queratitis, las queratitis puntiforme, que pueden evolucionar hacia úlceras corneales, que terminan en opacidades corneales marcadas, afectaciones en la agudeza visual, son unas opacidades bastante dramáticas, llegan hasta el 36% de los casos. Manifestaciones inflamatorias en la esclera en el 1%, ciclos de iridociclitis, presencia de precipitados queráticos y todos estos cambios asociados también a las uveitis crónicas presentadas con sinequias posteriores y alteraciones en la cámara anterior, y en algunos casos también se observa pérdida del tejido iridiano. Acá podemos observar algunas fotografías donde podemos observar acá una mala función del cierre palpebral con un marcado lagoftalmos. Este paciente afortunadamente tiene un buen fenómeno de Bell, sin embargo esto con el tiempo también se puede ir deteriorando si no se controla la patología. En este caso tenemos un paciente con todos los cambios de infiltración cutánea, una marcada pérdida del septum nasal, y vemos como en el ojo derecho el párpado inferior tiene una completa flacidez, generando un marcado ectropion que también genera cambios en la región conjuntival. La presencia de triquiasis, que también pues puede tener cambios en la superficie de los globos oculares. Y acá en esta imagen podemos observar una completa madarosis debido a la pérdida del tejido, no solo también de las pestañas, sino una ausencia total de folículos pilosos en las cejas. Todos estos pacientes pues se encuentran en fases lepromatosas, que son ya fases bastante multivacilares y muy avanzadas de la enfermedad. Esto con respecto a los cambios de anexos oculares. Ya acá directamente en el tejido ocular vemos pacientes en este caso tenemos un paciente con un ectropion bilateral bastante marcado, ya con cambios de leucoma por una úlcera por exposición en el ojo derecho. Acá tenemos unos cambios asociados a una uveitis que pues ha progresado de manera muy dramática. En este paciente podemos observar cambios asociados a escleritis, y finalmente dentro de los fases terminales pues de las manifestaciones oculares, una cicatriz corneal generando un leucoma del 100% que limita totalmente la visión del paciente por ese ojo. Otra manifestación son el adelgazamiento escleral. Vemos aquí un estafiloma anterior y pues la imagen no ayuda mucho, pero pues se pueden observar algunos puntos blancos sobre la superficie del iris que son un signo patognomónico de la presencia de la enfermedad, que son las perlas iridianas. Estas perlas iridianas son básicamente granulomas y acúmulos de bacilos muertos que se van a localizar ahí en la superficie del iris, y que pues nos van a dar pues una pauta más para realizar el diagnóstico de la enfermedad. Acá podemos observar un video cortesía de la doctora Mora, los cambios que se pueden ver en la función de los músculos faciales y la marcada afectación al momento de realizar el parpadeo en un paciente con la enfermedad de Hansen en fase lepromatosa. Puede observar la madarosis y la marcada dificultad que tiene el paciente para realizar un cierre adecuado. Es un paciente con un bastante marcado riesgo de lesión corneal, principalmente en el ojo derecho se puede ver la inyección conjuntival marcada, signos también asociados a un poco de ectropion. Entonces, pues estos pueden ser los principales factores de afectación de la superficie ocular, aparte de lo ya mencionado, dentro de la afectación intrínseca del globo. ¿Cómo se realiza el diagnóstico de esta patología? Principalmente realizando una biopsia de tejido, principalmente en la piel, un espesor completo que tenga también tejido nervioso para determinar la presencia del bacilo, no solo en la piel, sino también pues en el tejido neural circundante a la lesión. Y pues antes, en algunos casos todavía se utiliza la muestra de fluidos en piel, principalmente se toma una muestra del lóbulo de la oreja y también muestras de la mucosa nasal para realizar un examen directo en tensión de Sil-Nielsen para determinar la muestra del parásito, y pues así clasificarla dentro de multi o paucivacilar. Claro que esto ya ha venido estando en desuso, pues debido al uso de la técnica Gold Standard, que podríamos decir que es la reacción en cadena de la polimerasa, que más que una técnica de diagnóstico es más una técnica de identificación para determinar pues cuál es el genoma como tal de la micobacteria, ya que
al igual que con el caso de la Mycobacterium tuberculosis, ha tenido bastantes mutaciones en su genética, generando distintos linajes que pueden pues esto ayudar a determinar la resistencia a fármacos principalmente. Y se utilizaba previamente una prueba serológica que era la PGL1, no está muy disponible y pues tampoco sus resultados pues son lo más acertado en la actualidad. Finalmente, pues la parte del tratamiento establecido por la Organización Mundial de la Salud se basa en los tres componentes mencionados previamente: la dapsona, la rifampicina y la clofazimina. En el caso de la lepra en fase tuberculoide, se requiere un régimen de dapsona de 100 miligramos al día y 600 miligramos al día de rifampicina durante 12 meses, ya que pues esta es una fase más pausivacilar, entonces no hay tanto vacilo que los medicamentos lleven a cabo en su efecto de matarlo literalmente, porque estos son medicamentos bactericidas, siendo de mayor efecto la rifampicina, y en los casos de fase avanzada como en la fase lepromatosa, se aúna a la biconjugación de medicamentos previamente mencionada, la clofazimina, con una dosis de 50 miligramos al día, y este tratamiento se extiende hasta por 24 meses. En algunos casos donde haya no disponibilidad del medicamento, resistencia o algunos factores que puedan generar una posterior resistencia al uso de estos medicamentos, se utilizan medicamentos como la aminociclina, las quinolonas o los macrólidos para aumentar la efectividad del manejo. Es importante tener en cuenta que después de 2 años de tratamiento aún pueden permanecer los bacilos en los tejidos. Esto es una imagen donde se muestra la progresión de la población de Mycobacterium lepra en los tejidos. Después de 2 años del tratamiento, pues la reducción es bastante significativa. Sin embargo, se pueden encontrar bacilos en los tejidos hasta 6 años después de finalizado el tratamiento. ¿Cuál es el objetivo de esto? Pues disminuir, número uno, la discapacidad de los pacientes, que si estos, pues la enfermedad se deja avanzar, puede llevar a la pérdida de extremidades, pérdida del septum nasal y unas marcadas deformidades, lo cual hace que, retomando todo lo que habíamos visto de la historia, el paciente sea estigmatizado y genere también pues cambios no solo en su salud física, sino también en su salud mental y aislamiento que pues en estas épocas, aunque suene absurdo, todavía se presenta mucho en la sociedad de los pacientes que están afectados por la enfermedad. Como conclusiones generales tomé pues que es una enfermedad que aún está presente en la sociedad. Sí es cierto que según las estadísticas de la OMS estamos por debajo de los límites, se quiere decir que la lepra está, entre comillas, erradicada. Sin embargo, pues aún tenemos casos presentes en la sociedad. Yo personalmente he visto 2 casos en los últimos 2 años. Entonces, pues es algo que siempre tenemos que tener en cuenta. Es importante realizar un buen examen para iniciar de manera rápida los tratamientos y disminuir al máximo la presencia de discapacidades y de secuelas secundarias a la enfermedad. Tener en cuenta que existen los tratamientos y que son efectivos y que están disponibles, ya que estos, al ser considerados durante un tiempo un problema de salud pública, son suministrados de manera gratuita por el Estado. Entonces estos pacientes no van a tener ningún pero a la hora de recibir sus medicamentos. Más allá de lo que se conoce como la enfermedad de Hansen, como una afectación neural y cutánea, tener en cuenta que también tiene una marcada afectación en los tejidos oculares y que siempre es importante realizar un examen físico minucioso, y pues todo esto con el fin de perpetuar el hecho de disminuir el estigma social hacia estos pacientes. ¿Cuál fue la principal motivación para realizar esta revisión? Pues es la presencia de un caso que llegó al Hospital Universitario Nacional en las últimas semanas. Es un paciente a quien solicitan valoración por el servicio para descartar compromiso ocular de la enfermedad. Un paciente masculino de 27 años, quien ya ha iniciado tratamiento aproximadamente hace 12 días, quien llegó principalmente por la presencia de lesiones en piel periféricas, parestesias y pérdida de la sensibilidad. Actualmente el paciente se encuentra en diagnóstico de fase lepra lepromatosa, está recibiendo su manejo medicamentoso completo
Y traemos estas fotos, gracias a la doctora Mora también, para evidenciar pues los cambios que se presentan en la piel, ¿sí? El crecimiento del tejido cutáneo nasal, se alcanza a ver cómo aumentan los lóbulos de las orejas, la infiltración facial generalizada, las lesiones con pérdida de tejido ungueal y también lesiones indoloras, principalmente en los tejidos periféricos, y llama la atención también, pues en este caso, el paciente en el examen realizado no tenía afectaciones en la sensibilidad corneal, tenía buena agudeza visual, buenos reflejos pupilares, los ojos se veían tranquilos. eh, a lo poco que se alcanzó a ver el fondo de ojo, pues con aumento en la oftalmoscopía directa, no tenía signos sugestivos de uveitis en cámara anterior, el fondo de ojo se veía normal y lo que llama la atención pues es la marcada pérdida de pestañas, la infiltración en la región periocular y un signo característico también que es la pérdida del tejido de las cejas en la cola de las mismas. Es una parte de la bibliografía revisada. Muchas gracias.